Solo Dios es digno de adoración debidamente. Él no tolera la adoración a alguien que a sí mismo. Dios no tolera la oración a alguien más que a sí mismo. Gracias le damos a Dios por permitirnos llegar una vez más con ustedes con otro video. Con la ayuda de Dios, la guianza del Espíritu Santo, vamos a ver el día de hoy. Este video es titulado Dios es celoso. Es importante que nosotros estemos entendidos y sabidos y comprendamos que Dios, el que nosotros adoramos, al Dios de los cielos y la tierra, el que crió los cielos y la tierra y a nosotros mismos y todas las cosas que vemos, es un Dios celoso. Él no permite en ningún momento que nosotros vayamos a dedicar nuestra adoración a alguien más o otra cosa más que Él mismo. Entonces, con la ayuda de Dios, decía la guianza del Espíritu Santo, vamos rápidamente a ver unos versículos de la palabra de Dios. Éxodo, su capítulo 34, versículo 14, vamos a leer. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, con D minúscula, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Qué es lo que pasa, hermano y hermana, amigos que escuchan la palabra de Dios? El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él explicaba allá en Mateo su capítulo 5 versículo 8, donde dice que el Señor decía que el corazón, según la Biblia, estamos citando los versículos Mateo 5:8, el corazón puede ser malo o bueno. El hombre que se inclina a buscar a Dios dejando el pecado en sus diferentes manifestaciones y se esfuerza por vivir una vida santa, estará en el lugar de la santidad de Dios. Así decía el salmista en su número 24, versículo 3 al 5. Porque dijo el Señor Jesucristo que del corazón salen las malas cosas, salen toda cosa mala. Y también dijo el Señor Jesucristo que del corazón habla la boca. Según la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros vemos la palabra, escuchamos la palabra, estudiamos la palabra y nos acercamos más a Dios, nuestro corazón se llena más de lo que es bueno, de lo que es puro, de lo que es bueno escuchar la palabra de Dios. Pero cuando nosotros dejamos que nuestra mente y nuestro corazón se llene de cosas malas, lógicamente nosotros vamos a hablar malas cosas, vamos a decir lo malo, vamos a pensar lo malo e incluso hasta hacer lo malo, y una de esas cosas podría ser inclinar nosotros a otros dioses, algo que ¿qué son otros dioses? Dioses con D minúscula es aquello que usted y yo podamos poner nuestra atención o enfocarnos más en que en el Dios Altísimo, el Dios de nosotros. Cuando nosotros ponemos más importancia en algo o en alguien de que no es Dios, Él es celoso. Entonces dice la palabra de Dios, vamos a seguir viendo Deuteronomio, su capítulo 4, versículo 24. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Otra vez. Éxodo 34:14 veíamos que decía que Dios es celoso, que Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Lo mismo dice en Deuteronomio 4:24 que Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces cuando nosotros nos sentimos bien y todo funciona bien en nuestra vida y
No necesitamos, según nosotros, en nuestra propia sabiduría humana o en nuestro propio entendimiento finito, nosotros decimos, bueno, todo me funciona bien, no me falta nada, no me duele nada y pues, no tiene nada de malo hacer esto y aquello, y poco a poco nosotros empezamos a hacer cosas y más cosas y más cosas que no le agradan a Dios, y cuando sentimos ya nuestros ojos, nuestro pensamiento, nuestro deseo y toda nuestra atención lo estamos dedicando a algo o a alguien más que no es Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios es celoso. Y cuando nosotros, como dice la palabra de Dios, que Dios dice que castiga a los que son suyos. Entonces Dios de alguna manera nos llama la atención para que nosotros podamos entender y comprender, y muchos hasta pierden la vida. Entonces seguimos viendo, allá vamos a leer otro versículo en Nahum, su capítulo 1, versículo 2, donde dice la palabra de Dios: Jehová es Dios celoso, otra vez, y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Entonces nosotros, como hijos de Dios, no podemos tentar a Dios. Como hijos de Dios no podemos indignar a Dios o que Él se enoje con nosotros porque nos va a castigar. Vamos a ver algunas de las cosas que nosotros podemos practicar de alguna manera. Cómo nosotros podemos tener nuestro corazón. Un punto que es abarca la voluntad del centro de los efectos y deseos en el lugar santísimo del hombre, porque es la habitación secreta del Espíritu. Preguntas. Pregunta número 2. ¿Qué es la pureza? La pureza implica la ausencia de todo aquello que contamina y ensucia el centro de la vida del hombre, o que impide el crecimiento y desarrollo de sus capacidades espirituales. Para entender lo dicho, pensemos que el aire, el agua y el oro se dice que son puros cuando se hallan libres de elementos impuros. Pregunta número 3. ¿Qué significa un corazón puro? Esta pregunta la contesta David en el Salmo 24, 3 al 6. El limpio de manos, que no las ha manchado con el crimen, el robo y los vicios, y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, es indudable que por corazón puro se ha de entender es corazón que poseía Adán en su estado primitivo y original, en que se hallaba en armonía perfecta con la voluntad de Dios. Salmo número 40, versículo 8. Vamos a contestar 2 preguntas más. Pregunta número 4. ¿Cómo puede el corazón llegar a la limpieza y purificación? Es una pregunta muy interesante. Si nosotros también tenemos esa pregunta, debemos de prestar atención. La limpieza y purificación definitiva solo se logra por la fe en el sacrificio de Jesucristo, según Hechos de los Apóstoles, su capítulo 15, versículo 9, y el escritor a los Hebreos en su capítulo 9, versículo 14 son las citas. Por la perseverancia en la verdad. Evangelio de Juan, su capítulo 17, versículo 17, Efesios, su capítulo 5, versículo 26. La última pregunta. ¿Cuáles son las bendiciones de un corazón puro? Esto nos interesa y nos debería interesar a nosotros. Número 1. Que verán a Dios.
Cristo Jesús. Ahora, el número 2 es que forman parte de aquellos que esperan su galardón. Hebreos, su capítulo 11, versículo 24 al 27. Estas son las bendiciones de aquellos de puro corazón que vamos a ver a Dios. Que el Señor nos ayude a poder estar firmes, constantes en la fe. Que el Señor nos ayude a cada día nosotros tratar la manera de hacer lo bueno delante de Dios. No delante del hombre, no por agradar al hombre o a la mujer o alguna organización, sino que porque nosotros así deseamos que estar delante de la presencia de Dios cada día que nosotros nos levantamos, y así fuera, ¿verdad? Bonito que lo primero que hacemos, que nosotros, en lo personal, lo que yo hago es doblar mis rodillas, darle gracias a Dios por permitirme un día más, por darme la oportunidad de poder contemplar un día más y ver así una vez más a mi familia, darme un trabajo y también para así proveer para mi familia. Y luego encomendar lo que es mi día, mi familia delante de Él, para que Él pueda proveer las necesidades y pueda proteger de las cosas que pueden pasar durante el día. Vivimos en un mundo que es un mundo cruel, un mundo que muchas cosas malas pasan, pero con la ayuda de Dios, Él es el que nos protege, Él es el que nos guarda. Muchas cosas podríamos sufrir, podía pasarnos a nosotros, a nuestra familia, pero si nosotros lo primero que hacemos es doblar nuestras rodillas, darle gracias a Dios, encomendarnos a Él, entonces Él nos ayuda a nosotros. Gracias a Dios. En conclusión, vamos a ver la conclusión. ¿Cómo es que solo aquellos de corazón puro poseen bendiciones tan grandes? Porque el pecado incapacita para que el hombre perciba las cosas de Dios. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, el pecado no nos permite ver nosotros por medio del Espíritu Santo, ver las cosas maravillosas, las bendiciones de Dios, porque nosotros no hemos confesado nuestro pecado. Por eso decía ya el proverbista, que el que confiesa su pecado dice que alcanza misericordia, mas aquel o aquella que los oculta dice que no prosperará. Por eso dice la palabra de Dios que es bueno que nosotros confiemos en Dios, es bueno que nosotros vengamos y decirle: Señor, esto y esto yo he hecho que es malo delante de ti, yo quiero que tú me perdones. Y dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta, o sea, ya no seguir haciendo lo mismo, sino alejarse, apartarse del pecado, Dios derrama su bendición. Seguimos viendo por qué solo los de corazón puro pueden alcanzar o poseer las bendiciones grandes de Dios. Porque el pecado incapacita para que el hombre perciba las cosas de Dios, y porque Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, hacer el mal, según Proverbios su capítulo 6, versículo 16 al 19. Entonces Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos o los pensamientos malos de hacer lo malo delante de Dios, y los que dice que sus pies son rápidos o apresurosos para correr al mal. Entonces con la ayuda de Dios, ¿verdad? Si nosotros con la ayuda de Dios y la misericordia de Él hemos alcanzado la salvación. Y ahora somos hijos de Dios según el Evangelio de Juan, su capítulo 1, versículo 12. Debemos saber que Dios es celoso. Debemos saber que
Nuestro corazón puede ser bueno o puede ser malo, según lo que nosotros le alimentamos, según lo que nosotros le ponemos adentro. Eso es lo que nuestro corazón va a guardar. Si nosotros solo atesoramos ira, enojo y malas cosas, malos pensamientos, malas palabras y pensamientos malos, eso es lo que nuestro corazón va a querer hacer. Y por el que decía Jesucristo, según la palabra de Dios allá en Mateo 5:8, que del corazón salen todas las cosas malas y las cosas buenas, todos los pensamientos malos, los pensamientos malos, según hay en el corazón, según de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesucristo. Pero cuando nosotros tomamos nuestro tiempo y vemos la palabra de Dios, analizamos y nosotros decimos, bueno, gracias a Dios porque me concede la oportunidad de escuchar su palabra. Yo sé que Él es celoso y yo sé que a Él no le gusta que alguien esté pensando lo malo y que sea apresurado a hacer lo malo, y que Él también se indigna, se enoja, y cuando nosotros y dice la palabra de Dios también que es un vengador y que también castiga. Y cuando nosotros, como dijo Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es. Cuando nosotros no estamos obedeciendo a Dios y haciendo su voluntad, estamos haciendo lo que no es la voluntad de Dios. Entonces, lógicamente que nosotros vamos a recibir un castigo. Entonces, ¿qué es lo mejor de una corrección? Por eso el apóstol Pablo decía ya en una de sus cartas, el escritor de los Hebreos, me parece que decía que dice que la ley está escrita para aquellos que hacen el mal, pero los que hacen el bien, dice que no tienen que temer la autoridad. ¿Por qué? Porque el hombre de autoridad lleva la batuta, dice, para corregir a aquellos que hacen lo malo. Pero el que hace lo bueno no hay ningún problema, porque está haciendo lo bueno, no está rompiendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos el bien delante de Dios y tratamos la manera de hacer lo bueno, lo que está a nuestra disposición, entendemos que somos seres humanos, fallamos, no somos perfectos. Muchas veces nosotros hacemos lo que no es la voluntad de Dios, pero no lo hacemos con el fin de enojar a Dios o por ser rebeldes, sino que lo hacemos porque somos seres humanos y cometemos errores. Eso es entendible. Dios comprende esas cosas y nosotros en el momento que nos damos cuenta, decimos, ay Señor, yo no quise hacer esto, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y ya no lo vuelve a hacer, y entonces todo queda bien. Pero cuando nosotros voluntariamente, sabiendo que no le agrada a Dios, y continuamos, la paciencia de Dios habla una, dos, y a la tercera vez le cae su castigo, papá, le cae su castigo, mamá, y así que Dios le ayude. Si usted está pasando por un momento que quizás usted piensa que está pasando por un castigo de Dios, doble sus rodillas, confiese a Dios su pecado y Él le puede perdonar. La razón por la cual Dios quiere que nosotros confesemos nuestro pecado no es porque Él quiere saber nuestro pecado, Él ya lo sabe. Dice la palabra de Dios que dice que antes de que la palabra llegue a nuestra lengua, dice que Él ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Antes que cometemos nosotros algún mal, Él ya lo sabe. Él está en todos lados. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es todopoderoso. Él está en cualquier lugar. Él puede ver todas las cosas. No hay cosa oculta delante de Dios. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Él quiere que nosotros confesemos? Es porque Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestro error, que nosotros digamos, bueno Señor, yo aquí vengo delante de ti, esto y esto me ha pasado, he hecho. Entonces, ¿para qué es el beneficio para nosotros? Porque Dios está esperando que confesemos, para que así pueda Él tener misericordia de nosotros, perdonarnos y bendecirnos. Entonces, el beneficio es para nosotros. Por eso que Dios quiere que confesemos. Por eso dice la palabra de Dios que el que confiesa sus pecados, dice que
prosperará, porque Dios le va a perdonar, Dios lo va a bendecir, pero dice que el que los oculta y no los confiesa, dice que ese hombre o esa mujer no va a prosperar porque va a estar en su pecado. Su pecado cada día no le permite recibir las bendiciones de Dios, porque hay un pecado oculto, hay un pecado no confesado, hay un pecado escondido, supuestamente escondido, pero Dios lo sabe. Simplemente nosotros no hemos reconocido. Entonces lo importante es reconocer para que Dios pueda así, como es un Dios celoso, mayormente si nosotros hemos de alguna manera buscado o darle alabanza o darle crédito a algo, a alguien que no es Dios, es celoso Dios y se venga. Entonces no lo hagamos por temor, un temor así de que me da miedo que Dios me vaya a destruir, no, sino porque que lo hagamos nosotros como un temor reverendo, porque obedecemos, sabemos la grandeza de Dios. Él es misericordioso y nosotros agradecidos porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Por eso nosotros podemos también tener la confianza de venir. Señor, tú ya lo sabes, tú sabes lo que ha pasado en mi vida. Yo quiero que tú me perdones, Señor, y ya no hacerlo, ya no seguir haciendo, apartarse. Y así poco a poco Dios empieza a darle a usted entendimiento, sabiduría, y poco a poco empieza a hacer las cosas correctas delante de Dios y empieza a recibir bendiciones. Gracias a Dios le damos por sus palabras, gracias a Dios porque nos ha permitido llegar una vez más a ustedes. Como siempre, esperamos que nos sigan viendo. Si les gustan sus videos, compartan. Si les gusta, suscríbase, considere suscribirse, denle un like, denle un me gusta. Y como siempre deseamos que Dios bendiga a usted y su familia, y que también Dios bendiga sus palabras en cada corazón. Nos vemos en el próximo video.